es el número de inflación mensual más bajo del gobierno de Javier Milei. Ahora podemos ver después, si querés. El desagregado. ¿La estacionalidad cómo influye? Bueno, evidentemente enero es un mes bastante complejo cuando vos medís la inflación. No lo fue en este caso, pero siempre diciembre, enero, marzo son los meses más complicados, pero lo que tenés que considerar, Débora... La inflación en alimentos siempre estamos mirando, ¿no? A nivel interanual, sí, de acuerdo a los datos del INDEC, la inflación en la República Argentina es 84,5%. Recordar que en enero esa inflación, que Alberto Fernández había terminado con una inflación del 230%. Ahí no te olvides eso. Ahí están los números, ¿eh? ¿Querés que los empecemos a dar? Sí, bueno, ahí en realidad tenés el 2,2 de enero, que es el último. Y fíjate, cuando arranca la era Milei, ahí no está, pero el primer índice de inflación que tuvo Javier Milei fue en diciembre, que prácticamente era de Alberto Fernández, era 25%, después fíjate que en enero baja al 20%, febrero 13,2%, marzo 11%, abril 8,8%, mayo 4,2%, así siguiendo hasta verificarte este 2,2%, que vuelvo a repetir, es el nivel más bajo. Restaurante, hoteles y servicios, obviamente lo que más subió, podemos seguir viendo para ver rubro por rubro. Sí, quería ver, ¿sabes cuál? Inflación en alimentos, porque lamentablemente ese era el rubro que habitualmente tenía mayor incidencia, por supuesto, en los sectores más vulnerables y solía estar obviamente por arriba de la media. En cambio, en estos últimos indicadores siempre se mantuvo por debajo de la media. Exactamente. Por eso quería ver después si tenemos el desagregado. Ahora, cuando veamos el desagregado general, inflación en alimentos, ¿no? Los índices de precios, a partir de ahí vamos a ver el resto del desagregado, ¿no? Bueno, te puedo ir leyendo algunos si querés antes de verlo. Sí, si tenés inflación en alimentos fundamentalmente, que me parece que es lo más relevante a esta hora. ¿Lo tenés por ahí? Sí, acá tengo el rubro que más subió, es restaurantes y hoteles, pero cuando vamos a alimentos y bebidas, el número es 1,8%. Ahí está, ese era el número que quería, 1,8%, alimentos y bebidas, que está por debajo de la media, que es 2,2%, y esta es una muy buena noticia para el gobierno, sobre todo porque es el que mayor impacto tiene en los sectores más vulnerables. Veíamos el tuit precisamente esta semana de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, en relación a los índices de pobreza. Y en la Argentina, como la pobreza se mide por nivel de ingresos, cada punto de inflación al alza son más pobres y cada punto de inflación a la baja son menos pobres en la Argentina, por eso es muy importante. Fíjate, Débora, un dato muy importante. Por primera vez en la Argentina, en un rubro en particular, hay deflación, menos 0,7% producto de vestir y calzado. Hay que decir que de ese 2,2% que da el INDEC, prácticamente tenés varios rubros que están por debajo. Por ejemplo, 1,8% bebidas alcohólicas, 1,6% entretenimiento y mantenimiento del hogar, transporte 1,2%, educación 0,5%, y lo que tiene que ver, que te dije, prendas de vestir, ahí empezamos a tener los rubros, ¿ves? Ahí tenés todos los rubros en general. ¿Los regulados? Fíjate que el rubro, ahí no está todavía diferenciado entre regulados y no regulados, pero fíjate ahí los rubros que tenés en particular, que tenés el que más aumenta, que dijimos, 5,3%, que es restaurante y hoteles, eso es servicios. Ahí tenés que servicios te aumenta, después vamos a ver cuánto aumentó el servicio en general. Vivienda, 4%, ahí está el número 2,2%. Pero el de la ciudad había dado 3,1, ¿no es cierto? El de la ciudad había dado 3,1. Ahí si seguimos viendo y recorriendo esos números, fíjate que salud dio 2,4%. Hay una baja con respecto a salud del mes anterior. Claro, pero está por encima de la inflación promedio, ¿no? Que ahí está no todo el tema también de el las aumento prepagas. de las prepagas, que las prepagas fue en realidad... Que las prepagas están aumentando por encima de la inflación. Atención en febrero. Acá damos el anticipo, atención en febrero, porque el gobierno dice que la inflación, dijo Caputo, que probablemente podía empezar con un número que no es 2, que es un 1, pero en febrero vas a tener un impacto muy fuerte del rubro de la carne. La carne impacta, aumentó prácticamente 15% en febrero. Recordá que si aumenta 10 puntos el precio de la carne, prácticamente es un 1% de aumento ya del índice. Así que ya tenés uno. Le pido a cada uno una primera mirada de por lo menos esta información a esta hora, que es el indicador de inflación. Silvana, para vos, ¿qué significa esto en el contexto político también? Bueno, me parece una muy buena noticia y comparando con los números del gobierno de Alberto Fernández y el plan Platita, es una muy buena noticia para los argentinos. Por supuesto que hay pobreza estructural que todavía hay que combatir, pero que el gobierno de Javier Milei, con minoría parlamentaria absoluta,
haya logrado estos niveles de baja de la inflación, de estabilidad cambiaria y de buenas noticias para la economía. Pensemos que los salarios por primera vez están por encima de la inflación. Entonces me parece que es el rumbo correcto y esa es la mirada que noto en la mayoría de la sociedad. Bueno, si quieren vamos a abrir la mesa, ¿no? Les pido opiniones a todos. Está Lucas Apolonio, que es abogado también con nosotros. Está también Agustín Monteverde, que es economista. Agustín, danos tu primera mirada como economista de esto que estamos viendo respecto de la inflación y bueno, y también el tema cambiario, que es un gran tema que se está discutiendo en la Argentina. Mira, veo que tan solo una décima de diferencia con lo que esperábamos nosotros, una décima más alto. Realmente creo que es halagüeño el número. Esto, si bien es cierto lo que recién señalaba Carlos, ¿no? de que el papel de la carne puede llegar a alterar en algo el número de febrero, realmente creo que febrero todo indicaría que tenemos que tener un número más bajo. Que va a seguir descendiendo. Sí, no me extrañé. La expectativa que tengo es que esté por debajo de 2. ¿Cómo lo ves vos, Lucas? Bueno, muchas Buenas gracias por la tardes. invitación. Buenas tardes. Por favor. Lo veo muy bien, realmente, más allá de que Javier Milei está cumpliendo con las expectativas, por lo menos para conmigo, que soy votante de él. La verdad que la gestión del Ministerio de Economía me parece muy buena. Creo que los argentinos votaron y trae un buen augurio. Sí, por supuesto, también me espero una inflación por debajo de 2, pero ya de por sí que tengamos una inflación que vaya en aras hacia la baja me parece muy importante para todo el pueblo argentino. Decime, vos como analista, ¿no? Carlos, ¿vamos a ir a votar con estos números en la cabeza los argentinos? O sea, ¿qué vamos a poner en nuestra mente cuando vayamos a elegir? Bueno, ¿cuál es el rumbo que quiero? ¿O qué le voy a demandar a quienes me están gobernando? ¿Que siga bajando la inflación? ¿Que la estabilidad cambiaria me permita tener cierta previsibilidad? ¿Con qué cabeza vamos a ir a votar? Yo creo que el reconocimiento hacia la gestión y hacia la figura de Javier Milei es esa. Digamos, la sociedad lo votó en su momento para bajar la inflación como un tema central. Veníamos de 2 gobiernos con fracaso absoluto. El presidente Macri habló de que era un tema menor la inflación y que era muy fácil bajarlo. Era fácil de resolver, sí, y No lamentablemente lo pudo resolver. hacer. Lo de Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa creo que exponenció todo eso y Milei, digamos, trabajó activamente. Yo decía Carlos recién, creo que si no me equivoco, enero del año pasado estaba en 15 puntos, creo, 15 y algo. En realidad arrancaste, la No, era no. Diciembre, 25. 25%. 25. Vos calculás que es 5, 2,2 ahora. De para tener una idea, 25,5 ¿no? y bajó a 2,7 Lo que el de pasa es diciembre. que muchas veces lo que nos pasa, me parece a los ciudadanos, y ese es el riesgo para los gobiernos, para todos los gobiernos, es que es cierto que cuando fuimos a votar le dimos 2 o 3 mandatos al gobierno que ganó. Uno, que baje la inflación, otro, el orden público, a lo que está sucediendo en las calles con el Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich respecto de los piquetes, la seguridad ciudadana, pero después empiezan a aparecer demandas nuevas, porque ya nos olvidamos que empezamos este gobierno con 25%. Claro. Es realmente Calcula demasiado. esto, Débora, calcula Débora, esto. Sí, Ah, Silvana. Perdón, sí. que otro de los mandatos que recibió este gobierno, tanto la fórmula de Patricia Bullrich como de Javier Milei, cuando hicieron su campaña, la hacían también en contra de la corrupción y también esa agenda se va cumpliendo, ¿no? Porque Sí, lo de boleta hacer de única y ficha limpia es algo. No, yo creo, como y un hito en parte, ese- me parece que en este dominio de agenda pública, Débora, pensá lo que fue enero del año pasado Sí. que A ver si en, me acuerdo, en el enero del Parlamento, pasado. en el Parlamento Nacional. ¿Qué estaba pasando? en La ley enero? base. Ley Ah, base. ley base. Ley base. Pero fundamentalmente, no en el caso de la diputada, pero el análisis general hablaba de la inexperiencia. Primero sí, que no iba a tener gobernabilidad, que con 37 presidente diputados de no la iba a poder. Cámara, que yo creo que es Martín de los Menem, políticos sí. que más creció este año. Digo, todo esto está jugando a favor y en una disgregación muy fuerte de la oposición. Bueno, Tenés también una- en eso- Ahora, en sí, materia de pero- inflación, Espera que Lucas quería decir algo, sí. Te agrego con el tema de la inexperiencia.
que el cambio de paradigma de que los argentinos pensábamos o tendíamos a pensar de que la experiencia era el kirchnerismo y claramente ayer, kirchnerismo, izquierda, etcétera, demuestran que tanto critican la forma del presidente y si la experiencia son las formas que mostraron ayer, bueno, la verdad no queremos esa experiencia, ¿no? No, pero yo lo que digo es que gobierno minoritario, digamos, el hecho de manejar la agenda pública, de poner a toda la oposición, porque fíjate lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Hoy el PRO en la ciudad de Buenos Aires está tercero. Claro. Bueno, espere que no se pero a ver, pero digo, si puedo hacer un aporte no sabemos todavía. Un aporte de desde lo que está pasando en el Parlamento es cierto. La verdad es que cuando arrancamos con la ley Bases, una ley que era muy ambiciosa, por primera vez en el Parlamento se trataba una ley de 600 artículos, con un gobierno absolutamente, un espacio político como la Libertad Avanza absolutamente en minoría, y allí se dio esta dinámica de acompañamiento del PRO. Es decir, nosotros no queremos decir somos digamos, protagonistas también pero de sin esta... ese bloque de diputados pero sin nuestro hubiera sido bloque, imposible. exactamente. Entonces yo coincido, Martín Menem hizo un enorme trabajo, lo viene haciendo muy bien, pero también los jefes de bloque como Cristian Ritondo, como, bueno, en este caso en Ficha Limpia, Karina Banfi, como Silvia Loperato, incluso también. Silvia. Sí, no cabe duda, es un tema matemático, ya no siquiera de análisis político. O sea, el gobierno de Milei llegando con 37 diputados y 7 senadores necesitaba pero fue muy indefectiblemente inteligente, el fue apoyo muy del PRO. inteligente, a pesar de, como dice aquí Lucas, a pesar de las formas y de que uno dice, bueno, esto es muy disruptivo y la gente le termina diciendo, pero hay diálogo político, no quieren dialogar. A pesar de eso, fue muy exitosa la estrategia de acuerdos y de diálogo que se dio también en gran parte porque el PRO está apuntalando ese proceso y acompañando tanto en las comisiones, los plenarios, como en la conformación de la sesión, la posibilidad de que pase algo muy interesante. Ayer no solo el kirchnerismo perdió. Sí, no solo, y bueno, además Patricia, Toto Caputo, el propio Sturzenegger venían de... ¿Pero qué decías? ¿Que no solo el kirchnerismo te decía perdió? que no solo fue una derrota contundente en términos de los números, porque tuvimos 144 números, 154 votos, sino que también les cortamos un nuevo intento, que yo creo que era como me parecía muy similar a lo de la reforma previsional. ¿Recuerdan el 2017? Ese intento de golpe de Estado afuera del recinto hizo que cambiara la historia de Cambiemos durante los siguientes 2 años. Y ayer podía haber sido un día de esos. Bueno, mira, me hiciste acordar de algo y se los quiero compartir, porque ayer hubo muchos episodios. Uno fue el momento en el que Germán Martínez lo va a increpar a Martín Menem, pero está muy bien lo que planteas porque yo lo pensé del mismo modo. Digo, este es un modus operandi. Porque si nos acordamos de la sesión durante el gobierno de Macri, la famosa sesión de la reforma jubilatoria, fíjense, tenemos las dos imágenes para entender que es el modus operandi del kirchnerismo, ir a pudrirla. Pongamos lo que pasaba ayer con Germán Martínez y Martín Menem y pongámoslo. Déjalo con el audio ambiente y déjanos abierto.